Compartamos un momento para reflexionar en su palabra, la palabra de Dios. Y no olvides que con Él a nuestro lado, nunca estamos solos. Es hora de volver a casa, es hora de correr a Él, es hora de tu encuentro. Hablando de aguijones y venenos, algunas cosas difíciles de las que nos toca atravesar son las consecuencias de la vida que decidimos vivir. Otras son provocadas por el enemigo de nuestras almas, por Satanás, y otras son provocadas por Dios. Pero cuando Dios provoca una situación incómoda, es porque quiere que nosotros lleguemos a un punto de maduración, a un punto de crecimiento, que es algo que a veces nos cuesta muchísimo entender a los cristianos. Cómo Dios puede permitir que a nosotros nos toque tener que atravesar ese momento difícil. Si Dios es Dios y Dios es bueno y todo lo que quiere para mí es bueno, ¿cómo es posible que Él puede permitir una cosa de esas? Es que nosotros a veces nos equivocamos y pensamos que la bondad es tolerancia. A veces creemos que la bondad es el soportar todo, el dejar pasar todo, el decir todo está bien, eso es así, no pasa nada, no cambies. A veces pensamos que el que no nos dice las cosas como son es el que nos quiere. Y no es así. No es así. Y aquellos que somos padres, bueno, hablar de paternidad en este tiempo es complicado, porque hay una ausencia de ese rol paterno. Y no estoy hablando en el rol hombre, sino que paterno y materno. El ser padre, ser madre. Hoy hay padres que son más inmaduros que sus propios hijos. Y no logran marcarle a sus hijos un rumbo. ¿Por qué? Porque por allí está la frase, bueno, soy amigo de mi hijo, soy amigo de mi hija, soy la amiga de mis hijos. Tú eres padre, tú no eres amigo. Tú eres más que amigo. Tú eres más que amiga. Tú eres padre. Y el padre tiene que direccionar. Y en el direccionar va a haber momentos que lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con tolerancia, y muchas veces lo vas a tener que hacer con firmeza, con rigidez. Porque tenías que direccionar. Porque esa persona, ese pichón de ser humano que te ha puesto Dios ahí, para direccionar, un día va a tener que aprender a caminar solo. Entonces, en algunos casos, la corrección o la orientación de los padres hacia nosotros se transforma en algo incómodo, en algo molesto. Y a veces cuando alguien es insistente en querernos encauzar, decimos no nos quiere, no quiere lo bueno, no quiere lo mejor para mí. Es que sí quieren lo mejor para ti, sí quieren lo bueno. De niño nunca comprendía. Mi abuela tenía jardines, tenía un jardín muy grande, siempre tuvo jardín. Y de niño yo creía que una planta, sea de fruta o sea de flor, cuanto más grande fuera el árbol o más grande fuera la mata, era mejor. Era lo que yo creía, con mi cabeza de niño. Y la veía a ella que en algunos momentos mi abuela comenzaba a quitarle ramas a esa planta o a ese árbol. En las plantas se veía triste, en los árboles se ve mucho más doloroso, porque a veces quedan casi sin ramas, sin nada. Digo, ¿por qué le hace eso? ¿Por qué lo poda? Ahora sé que es la poda. Pero cuando los limpiaba, me decía, lo que pasa que si yo no limpio esa planta de abajo, esa planta, no sé si se usa por aquí el término, cría vicio. Y no da fruto. Y no da buenas flores. Y no tiene fuerza para crecer.
Entonces hay cosas que parecen difíciles, hay cosas que están en tu vida que parece como que te están limpiando, te están hiriendo, te están arrancando parte de sí. Es que Dios las está limpiando para que tengas fuerza para crecer, para que no generes vicio. Y no estoy hablando de vicio, no estoy hablando ni con droga, ni con alcohol, no, vicio, malas costumbres. Hay una cantidad de cristianos que generaron vicio y no se drogan y no toman, pero generaron vicio. Tienen actitudes que son repetitivas y son de fracaso y después se quejan porque Dios no les bendice. De que generaste vicio. En vez de crecer hacia arriba, te descansaste. Y hablando de esas cosas que no se comprenden y que suceden, hablando de aguijones y venenos, alguien que ha experimentado de aguijones es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando fue llamado allí de camino a Damasco, dice que el Señor, cuando lo llamó, cuando se le apareció y cuando habló hacia él, le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben por qué hago referencia a eso? Y no ese es el pasaje en el cual me voy a detener. Pablo insistía en golpear contra el aguijón. No era que el aguijón fuera a él a picarlo. Él mismo se daba contra el aguijón. Y cuando las cosas no te están saliendo y Dios te está diciendo no es por ahí, pero tú insistes e insistes e insistes, y después te quejas y le echas la culpa a todo el mundo, a tu familia, a Dios, a la iglesia, al pastor, a los líderes, a tus hermanos. Es que te estás dando tú contra el aguijón, mi hermano. Es que quien se ha obstinado eres tú. Y no logras ver que Dios tiene algo más. Entonces el apóstol Pablo al inicio de su llamado tiene esa situación. Jesucristo va a rescatarlo de que no siga dando coces contra el aguijón, que no siga dándose golpes contra el aguijón. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Tremendo, ¿eh? Y hay algunos que se dedican a investigar cuál era el aguijón en la carne de Pablo. No es trascendente saber cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Lo que sí es trascendente es saber la finalidad por la cual ese aguijón estaba en la carne de Pablo. Hoy cuando hablábamos de aguijones y venenos, hay algunos aguijones que llegan a nosotros para provocar reacciones alérgicas. Porque hay una parte de nuestro organismo que combinada con ese aguijón detona en algo para nuestro mal. Hay aguijones donde su efecto, el veneno que deja, es saludable, es beneficioso. Y acá el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón. Dice: para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero ¿quién le ha dado ese aguijón? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Satanás anda por ahí perturbando a los siervos de Dios con libertad? De ninguna manera. Para hacer eso, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y si Dios le permitió que ese aguijón lo atormentara, quiere decir porque Dios ya sabía cómo iba a terminar la historia. Y allí dice que un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Y ahí me quiero quedar. Para que no me enaltezca
de sobremanera. Y tú que me estás escuchando hoy, que has dicho, ¿por qué Dios no me responde esta petición? ¿Por qué no tengo respuesta cuando le pido a Dios que me responda en esta área? ¿Tú te has puesto a pensar cómo sería tu vida si tuvieses respuesta para eso que estás pidiendo por años? Muchos se alejarían de Dios. Muchos dejarían de servirle. Muchos se vanagloriarían. Muchos dirían, porque yo lo hice, porque a mí me pasó, porque con mi esfuerzo lo logré. Entonces, para Dios es necesario que ese aguijón permanezca en ti, porque mientras ese aguijón permanezca en ti, Él sabe que no te vas a enaltecer. Él sabe que tú seguirás dándole la gloria a quien debe ser dada la gloria. La gloria es de Dios. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. La vanagloria es de los hombres. Es natural en los hombres. Pero la gloria debe ser para Él. Entonces cuando te mires y digas, ¿por qué Dios no me responde? Hay situaciones que Dios te va a responder y te va a sacar y vas a ser un victorioso y un bendecido. Pero esas otras, que pasa el tiempo y no pasa nada, es porque Dios está permitiendo que eso esté ahí para que no te enaltezcas. Como se dice por allá por el sur, para que no te infles. No te infles tanto. Hay un dicho que dice, y el sapo se infló tanto, hasta que reventó. Respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. He orado a Dios. He rogado. El ruego es una oración con dolor. Y Pablo ha rogado que Dios le quite ese aguijón. Y mire lo que le ha dicho el Señor. Tremendo, qué palabra maravillosa. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando vea que las cosas no salen, que eso que usted quiere no tiene respuesta, gócese, disfrútese, regocíjese en la gracia de Dios, porque cuanto menos somos, más somos en Él. Cuanto más nos humillamos, más Él nos exalta, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces cuando usted se sienta débil porque ese aguijón pasan los años y no sale, y pasan los años y eso no cambia, recuerde lo que dice ahí. La debilidad del cuerpo no quiere decir que su vida espiritual esté mal. Cuando usted es aparentemente débil, en Dios usted es fuerte, es poderoso. Y eso el mundo no lo comprende. Punto de encuentro, con la conducción del pastor Eddie Silva. Un programa para ti y tu familia.